de hacer estos conversatorios para poder incursionar en temas que son de su interés. Nosotros mantenemos una línea en lo que es pedagogía muy fuerte en educación continua y en este momento nosotros queremos sobre todo de hacer estos conversatorios para poder incursionar en temas que son de su interés. Nosotros mantenemos una línea en lo que es pedagogía muy fuerte en educación continua y en este momento nosotros queremos sobre todo en el tema en el que tenemos estas especialistas que ustedes la ven hoy de aquí, maestras distinguidas, poder llegar a ustedes desde el tema de la inclusión. El evento al que ustedes han sido convocados es hacer educación inclusiva en tiempos de pandemia. Tenemos como invitada a la doctora Mónica Franco, ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería, ex ministra de Educación subrogante, docente titular de la Facultad de Filosofía, profesional en Ciencias de la Educación, con fortalezas en las áreas de Administración e Investigación Educativa, diseño curricular, estrategias de comunicación educativa, acreditada experiencia en consultoría y ejecución de proyectos educativos. Se ha desempeñado como docente y directora de centros escolares, actual vicerrectora de vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El tema que ella va a tratar es inclusión, retos y desafíos en el sistema educativo. Luego de la intervención de la doctora Franco, tendremos a la licenciada Soledad Ramírez del Canto, pedagoga terapeuta con experiencia de más de 30 años en el área de inclusión, fundadora y directora del programa de inclusión del Liceo Los Andes de Guayaquil. Atiende a niños con autismo, síndrome de Asperger, entre otras necesidades especiales de aprendizaje. Su temática será la experiencia de hacer inclusión en la no presencialidad. Y luego tenemos a Mariana Estacio, psicóloga clínica, magíster en clínicas psicoanalítica, docente titular auxiliar de la carrera de Pedagogía Clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, docente capacitadora del programa de inclusión educativa del Sistema de Educación Continua, psicóloga clínica de orientación psicoanalítica lacraniana. Cuenta con amplia experiencia clínica en niños y adolescentes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Su temática será análisis de casos, intervención de la familia y de la escuela. Entonces, como ustedes ven, están acompañados y acompañadas de 3 personas que van a decir mucho sobre este tema de la inclusión. El propósito del sistema de educación continua es poner al servicio de la comunidad la capacitación. En este área tenemos el diplomado de inclusión educativa, de la cual es autora la doctora Franco, a quien le doy la palabra en este momento, diciéndoles que al final de la intervención de las 3 panelistas haremos una revisión de las preguntas. Si las panelistas ya en su intervención contestaron las preguntas que van llegando continuamente al chat, no tendría que atenderlas particularmente. Si al final ustedes ven que hay preguntas que no fueron contestadas, las van a atender, y de preferencia en bloque. Entonces, dado las reglas del conversatorio, adelante, doctora Franco. Primero, muy buenas tardes. Gracias a el Sistema de Educación Continua por haberme invitado a este interesante conversatorio. Creo que es un tema de actualidad para quienes estamos en el sistema educativo y que es muy importante escuchar no nuestras opiniones, sino más bien las inquietudes de quienes están en este momento en la situación de atender la inclusión desde el confinamiento. El tema, como lo habíamos planteado, es un tema de los retos y desafíos en tiempos de pandemia. Yo creo que hay una cosa con la que quisiera empezar, y es decir que desde hace más de 26 años, desde la primera conferencia y el documento público de la conferencia de Salamanca, el tema de las necesidades educativas especiales ha estado primero como una gran lucha. Hemos luchado desde distintos espacios para que en nuestras escuelas se reciba y se atienda con interés, con eficiencia, con vocación a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Pero sucede que curiosamente hoy esas mismas escuelas están cerradas y ya nuestros estudiantes a los que atendíamos en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de atender una necesidad educativa especial, ya en este momento no se puede dar de la misma manera como se venía haciendo. Vivimos una nueva realidad. Y esta realidad es una realidad que para muchos es agobiante, para otros es dolorosa, pero que para los docentes es terriblemente desconcertante. Porque se plantean distintas posiciones. Quiero decir que se trata de un fenómeno radical que nos pone en una experiencia que nos desnuda, que nos pone en evidencia como sistema educativo, como escuela, como práctica de las acciones pedagógicas. Y frente a esa realidad habría como tres rutas, ¿no? La primera es que muchos de los actores del sistema educativo podemos enfrentarnos a esta situación ante la posibilidad de construir nuevas formas y maneras de hacer inclusión. He dicho en distintos contextos, en distintos espacios, en otros temas, que frente a una nueva realidad que es la que tenemos hoy, no podemos pretender seguir haciendo las cosas de la misma manera y obtener resultados positivos, porque eso no se va a dar. Una segunda posición es que, aún con el deseo de querer hacer las cosas bien, lo cierto es que nos enfrentamos a un gran conjunto de limitaciones y de frenos. Esas limitaciones y esos frenos son conductuales, son de pensamiento, pero también son sistémicos. De alguna manera ponen en evidencia todas las debilidades que tiene el sistema educativo nacional. Y la tercera posición es que podamos enfrentar estos retos y estos desafíos de a poco, porque la realidad es que estamos construyendo pausadamente nuevas formas de hacer las cosas y vamos descubriendo de qué forma debemos o podemos intervenir. Yo creo que en el tema que nos estamos planteando habría como tres ejes de interés que debiéramos abordar. El primero es que es necesario redefinir y ampliar la visión sobre la inclusión. En el segundo caso es que, ¿qué es lo que estamos haciendo en la llamada educación en casa? Y el tercer caso es cómo esta situación de aislamiento social, esta influencia del COVID-19 y todas sus realidades, incide directamente sobre la educación y sobre la inclusión. Entonces, en ese orden de temas, primero quisiera abordar esto de hacer o tener una visión más amplia de la inclusión, que nos llevaría a pensar ya no solamente en hacer educación inclusiva, sino en hacer educación no excluyente, que es un concepto mucho más amplio. Mientras la inclusión está ligada a la posibilidad de recibir en el aula a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, la visión de una educación no excluyente es la de crear un sistema educativo dentro del centro escolar y, por supuesto, en el nivel macro, a nivel del sistema educativo nacional, un espacio de acogida no solo para los estudiantes de necesidades educativas especiales, sino también para todos aquellos que tienen cualquier otro tipo de vulnerabilidad. No solo estamos hablando de las discapacidades, sino que estamos hablando aquí ya más bien de las diversidades, porque conforme pasan los años, los tiempos se cambian y renovan, nosotros nos encontramos con el hecho de que lo que antes era una forma de atender y de entender el mundo, hoy ya no es. Tenemos que aprender a entender el mundo de distinta manera y según cómo se van sucediendo algunas circunstancias, formas de vida, conceptos, culturas, etc.
Cuando hablamos de la inclusión desde una visión más amplia, también estamos hablando de lo que se decía ya en la década de los 90 y que no se lo ha logrado en realidad, que es la educación para todos. El eje de esta educación inclusiva, como se ve en los últimos años, está no en las limitaciones del niño, sino que está más bien en el reto de construir un espacio favorable para que ese niño pueda realmente participar activamente en un entorno social. No se trata solo de aprendizajes, se trata más bien de lograr otras formas de experiencias positivas de vida. Muchos de los docentes, de la experiencia que tengo en el sistema, muchos de los docentes que reciben un alumno con necesidad educativa especial en el aula, están como muy preocupados y muy pendientes de qué tipo de aprendizajes logra el estudiante, ¿sí? Cuando a lo que deberíamos llegar es a de qué forma ese estudiante puede insertarse con mejores herramientas y con mejores posibilidades en el entorno social del que hace parte. Entonces, la inclusión es un proceso que está en evolución. No es un modelo, no es una teoría pedagógica, no es un conjunto de metodologías, no es una dieta, no es solo eso. Se trata de un constructo en realidad que vincula los modos y maneras de comprender y hacer educación. Y fíjense que esta es una idea bastante amplia, pero muy cierta, en el sentido de que en el posicionamiento de una idea que ocurre en la mente de la docencia, en la mente de los directivos de los establecimientos educativos, debe estar el poder construir a ese centro escolar como un espacio de acogida y como un espacio donde se puede realmente crear o generar formas participativas para todos y todas, y sin importar las diferencias que pudieran ser en algún momento las diferencias cognitivas o las diferencias de algún tipo de discapacidad física. Desde la Declaración de Salamanca, como decía hace un rato, hace ya 26 años, se tiene claro entonces que no es el niño el que se adapta a la escuela. Cuando le decimos a un estudiante, por ejemplo, ¿sabes qué? O le decimos al padre de familia, ¿sabe qué, señor Martínez, por decir a alguien? Su niño no se adapta al modelo de mi colegio. Y no estoy hablando de un niño de educación con necesidades educativas especiales, de cualquier niño. De un niño que tiene a lo mejor un ritmo más lento de aprendizaje o que tiene algún problema de comportamiento. Entonces le decimos al padre, su hijo no se adapta a nuestro modelo educativo, no se adapta a la institución. Y entonces es mejor que busque otro establecimiento. Yo creo, desde mi perspectiva, que ahí hay un error. Hay un error porque es a la inversa. Es el centro educativo el que tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades de un niño. Si lo recibe porque el establecimiento debe saber a quién recibe y a quién no, pero si lo recibe, debe estar profundamente convencido y comprometido con crear esos escenarios y esos espacios necesarios para que el chico se desenvuelva con naturalidad y aprenda en procesos claros de interacción a desenvolverse positivamente junto a sus pares. Actualmente entonces hay un giro en torno a la inclusión. Son nuevas concepciones que nos hablan ya no solo de la inclusión, sino de la no exclusión y de la diversidad entendida como todo ese conjunto de diferencias que se van marcando por los nuevos comportamientos y por las nuevas tendencias que se dan en la sociedad contemporánea. Cuando hablamos entonces aquí yo les puse una frase, es el medio el que determina las limitaciones de las personas.
Cuando nosotros le decimos a un estudiante que no puede hacer tal cosa, A, B o C, y a lo mejor el chico sí puede, lo que pasa es que no hemos logrado identificar en qué tiempo, en qué ritmos y en qué condiciones puede lograr un determinado resultado. Pero ya mirándolo desde una óptica mucho más amplia, el país necesita reconocer este cambio en la visión de la inclusión y por lo tanto eso va a implicar un cambio en las políticas educativas públicas que, como sabemos, influyen tanto sobre lo público como sobre lo particular. No se trata entonces de lograr la inclusión en el aula. Es una tarea en la que se ha tratado de hacer algo, pero no se ha logrado resultados en un 100%. De lo que se trata es de construir un mundo no excluyente, de realizar transformaciones en el sistema educativo, en las prácticas docentes. En definitiva, se trata de construir un nuevo modelo de escuela, un nuevo tipo de escuela, una escuela mucho más accesible a la diversidad, tolerante de las diferencias y que maneje adecuadamente una visión no excluyente. Cuando solemos, por ejemplo, en un establecimiento escolar, tenemos problemas con un estudiante, problemas de conducta, la salida más fácil es buscar hacer un expediente, llevarlo al distrito y lograr la negación de la matrícula. Yo creo que esa es la salida más fácil. Hay muchos establecimientos que conozco que no optan por esta salida, que más bien van siguiendo procesos año tras año hasta lograr superar las dificultades conductuales del estudiante. Entonces, la inclusión no se centra en la discapacidad, se centra en la atención a las diversidades, que no son solo de necesidades educativas especiales cognitivas o de necesidades educativas asociadas con la discapacidad. Tiene que ver con las necesidades educativas especiales, por supuesto, también, pero no exclusivamente. Tiene que ver en realidad con el derecho de los niños, las niñas, los jóvenes, de tener acceso a la educación, de tener derecho a poder estar en un establecimiento educativo que se convierte en un espacio que lo alberga, que lo acoge, que lo orienta y que lo comprende en todas sus dimensiones y además lo ayuda a resolver aquellos desencuentros que puede tener, que tenemos todos los individuos, con nuestros propios intereses y nuestras propias características conductuales, de temperamento, etc. Entonces, hacer inclusión no es solo disponer de recursos, es aprender a educarnos juntos. Y esto también abre la brecha, abre la línea, el camino al tema de cuán importantes son los padres de familia en este proceso. Aquí yo había puesto 5 palabras con A que son claves en la educación inclusiva. Accesos, ajustes, adecuaciones, apoyos y actitudes. Se necesita entonces, desde mi perspectiva, cambiar el sistema, no para cambiar al niño, sino para ayudar a que ese niño se desenvuelva en mejores condiciones en el entorno social al que corresponde. No es entonces solo el aprendizaje lo fundamental. Lo fundamental es la participación. Cuando un niño está en el aula y está incluido y participa, no importa que no aprenda a sumar 2 más 2 y a lo mejor le da 3. Lo importante es que esos momentos de compartir, de construir con sus compañeros, le permite reconocerse en el otro, le permite interactuar, le permite relacionar, y esa es una de las características fundamentales del proceso educativo, la interacción.
Cuando hablamos de educación en casa, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Tenemos que pasar por la idea de que el mundo nos cambió drásticamente, así de una manera abrupta. Un día fuimos a la escuela y al día siguiente ya no podíamos ir a la escuela. Un día estábamos en la oficina y al día siguiente las oficinas, las universidades, los colegios, todo fue cerrado. No se trata en este momento de una educación a distancia u online como la única salida. Creemos que en el sistema educativo, tanto público como privado, se están haciendo grandes esfuerzos para llevar adelante estos procesos de educación en casa de los que habla el ministerio. Pero no siempre se tienen todas las herramientas metodológicas como para poder lograrlo, y no hablemos de las herramientas de conectividad y de recursos que lo que han hecho es desnudar las grandes diferencias que tenemos como país, ¿no? Hay estudiantes que tienen posibilidades realmente de estar conectados, pero hay otros estudiantes que ustedes los habrán podido ver en las noticias que se tienen que subir a un árbol para tratar de encontrar conectividad, y esto es cuando tienen algún dispositivo tecnológico para la conexión. Hacer educación en casa no debería ser para la docencia una mayor innovación. Mejor dicho, ahí me equivoqué, no es en este momento una mayor innovación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los docentes lo que está haciendo es recurrir a una sustitución del aula presencial por un aula mediada por lo virtual. Es decir, no hay un proceso de construcción de materiales específicos que den cuenta de un proceso más ordenado de aprendizaje y de uso de recursos que permitan llegar a los resultados de aprendizaje que están previstos en el currículum o en la programación académica. Estamos entonces en un proceso de adaptación y es lógico, los más de 160,000 docentes que existen en el Ecuador trabajando en el sistema de educación inicial al bachillerato, son alrededor de 167,000 docentes, no estaban preparados para pasar de un día a otro a la educación virtual. No tenían conocimientos, ni herramientas, ni instructivos, ni formatos para hacerlo. Estamos en un proceso de adaptación y de construcción. Estamos construyendo nuevas formas y nuevas maneras de hacer. También de hacer inclusión. Porque no es lo mismo hacer inclusión en vivo y en directo que hacer inclusión desde lo virtual y cuando los chicos están en casa. Como decía hace un rato, se introducen aquí de manera importante los padres de familia. Los padres de familia, que como vemos aquí en esta lámina, son los que están sustituyendo de alguna manera el acompañamiento que el docente hace en el proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Aquí yo les traía algunas de las láminas del documento oficial de educación en casa. El Ministerio de Educación tiene que garantizar el acceso y tiene que buscar una formación integral, holística, inclusiva para los niños, jóvenes, adultos, etc. Sin embargo, hemos visto que las circunstancias actuales no le han permitido, a pesar de los grandes esfuerzos. Yo, para preparar estas cosas que les estoy diciendo, he revisado mucho de los materiales que el Ministerio de Educación pone en plataformas. El problema no son los materiales están allí y son muy buenos. El problema es esa gran brecha y esa gran diferencia de acceso a las plataformas y a la conectividad, lo cual perjudica no solo a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, no afecta solo a la inclusión, sino que afecta en general a todo el sistema. ¿Cuáles son los impactos del aislamiento social en la educación? Primero, se han evidenciado, se ponen de manifiesto allí rápidamente todas las diferencias, todas las debilidades. No es que ahora la escuela se vuelva excluyente y desigual, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que
en tiempos de la normalidad que vivíamos antes no se lo veía con toda la claridad meridiana como lo hacemos hoy. La exclusión estaba y está ahora mucho más presente. Nuestro sistema educativo injusto ya lo teníamos. No se inventó ahora con el COVID. En tiempos de pandemia lo que ocurre es que todos los males emergen como una realidad aplastante. ¿Cuáles son los impactos del aislamiento social sobre la educación? Hay tres posiciones de varios autores. La primera es que pudiéramos tener una mirada apocalíptica y decir, bueno, lo que nos está pasando es un gran castigo porque hemos actuado mal con el ambiente, porque somos malas personas, etcétera, etcétera. Y frente a eso, esa escuela que teníamos en los momentos de antes ya no existe. Ya no es esa escuela y probablemente no vuelva a ser. Yo me pregunto si vamos a poder volver al pasado. No tengo mucha confianza en eso. Creo que si volvemos a una realidad muy similar a la que teníamos, con seguridad, a lo que sí no deberíamos tener que volver es a ese tipo de escuela injusta, a esa escuela que pone de manifiestos todas las diferencias, que sostiene los mecanismos de poder, etcétera, etcétera. Otra visión respecto del tema es que, bueno, estamos viviendo esta realidad que nos ha afectado mucho y tenemos que aprender de esa realidad. Y por lo tanto, tenemos que mirar de qué manera construir un entorno social y una institución educativa donde existan mayores visos de equidad. Y finalmente, esta posición de aprender para corregir nos abre la puerta a un camino de innovación. Podemos construir cosas nuevas, podemos hacer las cosas de distinta manera. Yo creo que de estas tres posiciones se puede entender que es todo al mismo tiempo, ¿cierto? No podemos negar que el mundo ha sido devastado por el carácter depredador de la humanidad. No podemos decir que la situación de la escuela, sobre todo en Latinoamérica, es justa o es equitativa. No es cierto. Y también es cierto que vamos a aprender y mucho de esta situación que estamos viviendo. Pero ¿cómo se afecta la educación inclusiva en estos tiempos? Los niños se supone que van a la escuela para construir su mundo en el mundo, ¿cierto? Eso quiere decir el niño entre los otros. Pero sucede que esos otros ya no están y que hay una vida donde el niño vive en soledad, vive en su propio mundo, en el mismo que lo ha protegido durante su vida en la familia, y a lo mejor eso pudiera ser de alguna manera un elemento de retraso para esto que llamábamos hace un rato de enseñar al niño que se inserte y participe, interactúe en el entorno. Entonces, ahora no se pueden garantizar para los niños que tienen necesidades educativas especiales o para los niños que tienen algún tipo de diversidad, no se puede garantizar ese elemento participativo, colaborativo del proceso de aprendizaje que se da solo en el aula. ¿Por qué? A lo mejor tecnológicamente pudieran decir algunos maestros que los niños pueden hacerlo con facilidad si se conectan a través de un software, a través de recursos digitales que cree el maestro, pero lo cierto es que desde mi perspectiva, por supuesto, y eso está puesto para la discusión, este proceso de interacción que se da entre los sujetos que hacen educación es muchísimo más rico que el propio aprendizaje de contenido, porque el contenido sí está colocado allí al acceso de una tecla. Lo que no está es ese proceso de relacionamiento, ese aprender con el otro y desde el otro. ¿Cómo lograr que se sientan parte entonces de un mundo que es más grande si estamos confinados? Eso afecta
a los estudiantes de cualquier edad, incluso a los universitarios. Lo fundamental en el proceso es la interacción con otros que no les son inicialmente cercanos. El aprendizaje pierde entonces lo colaborativo, que es lo central de la inclusión. ¿Qué hacer? Había allí algunas preguntas que ya habían esbozado los inscritos, y entonces lo primero es prever un asesoramiento a los padres de familia a través de guías o fichas de trabajo que les permitan hacer un acompañamiento o una asistencia mejor orientada para los fines educativos que persigue el centro escolar. Realizar un diagnóstico de la situación de cada caso y programar una vía muy cauta. Es decir, no vamos a pretender aquellos resultados de aprendizaje que estábamos tratando de lograr cuando todas las cosas fluían con normalidad. Mantener y reforzar los avances logrados en los periodos anteriores. Yo creo que eso es fundamental. Tener, por lo tanto, la información cercana de qué es lo que el estudiante logró en su periodo inmediatamente anterior y trabajar para mantener y fortalecer esos aprendizajes, que no son de contenidos, que pueden ser actitudinales, que pueden ser de comportamientos, que pueden ser instrumentales incluso. Una de las cosas que se me ocurría a mí, que lo he consultado también, que pueden ser buenas en épocas de confinamiento, es pedir que los chicos establezcan relatos ordenados a partir de imágenes. Es decir, que puedan construir cosas a partir de imágenes, como por ejemplo, hacer, qué sé yo, la construcción de un proceso. Por ejemplo, ¿cómo se hace un sándwich mixto? Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta que se come el sándwich mixto, ¿no? Eso pudiera parecer demasiado elemental, pero involucra el aprendizaje de una rutina, de paso, de entender que las cosas se van desarrollando por etapas, por fases, etc. Dependiendo de las características de cada caso, pudiera pedirse que construyan procesos para actividades que se hacen en casa o para actividades que ellos visualizan que hacen otros fuera del entorno. Otra idea que me parece interesante es lograr crear un catálogo de recursos digitales. Y esto es ya labor del docente. Buscar en las distintas fuentes de internet, por ejemplo, hay software, hay portales que ofrecen a los docentes ricos materiales que pudieran ser empleados para atender a sus chicos con necesidades educativas especiales. Y revisar y usar los recursos digitales y disponibles que están en la web. Esto ya lo puse. Y entonces aquí les dejo, porque ya me consumí los 15 minutos y más, les dejo aquí unos enlaces para que ustedes puedan conectarse y mirar algunas cosas que están en el internet. Hasta ahí lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Muy bien, Mónica, gracias. Continúa, creo, Soledad. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya Mónica ha dicho algunas cosas que van a estar también dichas en este escrito que he preparado. Y básicamente nuestra conversación va a ir hacia lo que pues todos los pedagogos y maestros nos hemos visto bruscamente enfrentados a pensar en una nueva manera de hacer educación con aquellos niños y jóvenes que tienen particularidades. Este brusco enfrentamiento que hemos tenido frente a la educación nos convoca pues a pensar, bueno, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función del docente? ¿A qué podemos aportar apostar en esta escolaridad? Toda la actividad escolar, como ya lo dijo Mónica, está pues metida en esta incertidumbre. Y pues los docentes, los psicopedagogos, los maestros, tenemos que pensar cómo vamos a responder y a qué propuestas podemos ofertar y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Yo quisiera un poco ubicar en el momento actual en que estamos, ya tenemos casi 100 días de confinamiento, y es muy probable que muchos de nuestros alumnos
ya hayan tenido pues un fuerte estado de shock, ya que se han visto privados de sus espacios comunes, de sus rutinas, de sus rituales, de todas esas personas que eran afectivamente significativas para ellos, y también de aquellos vínculos que les daban tranquilidad, estabilidad, equilibrio, que son los que hemos ido construyendo cotidianamente desde la escuela. En esta cuarentena nuestra libertad corporal también ha quedado reducida, confinada, estamos congelados, distanciados de ese gran apoyo que siempre tenemos para el aprendizaje, que es la naturaleza. Es decir, todos aquellos elementos naturales que los pedagogos y los maestros nos vamos sirviendo para dar nuevos conocimientos. Pues me refiero a las posibilidades que tenemos de plantar una planta, de hacer experimentos a través del agua, de manejar la plastilina, las masas, todas esas cosas que nos acercan pues a la naturaleza, que tiene que ver con la tierra, con el aire, y que no los estamos pudiendo hacer en este momento. ¿Y por qué también no acordarnos de todos aquellos adultos que están en este momento encerrados con nuestros alumnos? Y nosotros mismos, que no hemos tenido la oportunidad, no hemos tenido el tiempo subjetivo para tramitar lo que esta nueva realidad nos ha puesto en esta incertidumbre. Estamos todos metidos en este confinamiento, y además creo que no debemos dejar de pensar aquellas familias que también han perdido un familiar en esta situación. Esto pues, con esta ubicación temporal que acabo de hacer, que me parecía que era necesaria, quisiera comentarles en el marco teórico en el cual me voy a mover. He trabajado con el desarrollo que ha hecho sobre esta situación el psicólogo argentino, ustedes tienen ahí puesto en la pantalla, Esteban Levin, el pedagogo italiano Francesco Tonucci, y también el psicomotricista Daniel Calmeis. Haré también una referencia importante para nosotros los pedagogos, todo lo que significa y ha cobrado nueva importancia en estos tiempos sobre la neuroplasticidad cerebral. Esa neuroplasticidad que nos permite pensar qué importante que se ha vuelto en estos días el conocimiento que nosotros podemos tener de nuestros propios alumnos. Es decir, cómo aprende, cómo comprende ese alumno, qué necesita para hacerlo, cómo procesa lo que escucha. Con estas certezas nosotros podemos transmitir conocimiento y facilitar el aprendizaje a través de lo que en este momento este mundo nos facilita, que es vía pantalla. La plasticidad también debe recordarnos que el cerebro está diariamente creando nuevas rutas, nuevos espacios, para producir nuevos enlaces, para ir incorporando nuevos conocimientos, abriendo así un campo infinito de posibilidades para adquirir aprendizajes nuevos, nuevos conceptos, todo un nuevo mundo. Aquí les quiero dar un ejemplo de lo que a nosotros, desde mi práctica profesional en el liceo, nos pasa. Hemos enseñado un conocimiento a un niño, a un joven. Parece que no lo entiende, parece que no lo comprende, no lo logra utilizar. Cuando decidimos dejarlo de lado y pasar a otro conocimiento o buscar otra manera de llegar, el niño o el joven utilizan ese conocimiento para adquirir un conocimiento más complejo. En eso un poco consiste la neuroplasticidad cerebral, que hay siempre una nueva vía, hay siempre nuevos espacios, el cerebro siempre está haciendo nuevos enlaces. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo logramos hacer inclusión en estos días? Tal como dijo Mónica, estamos en un momento de desafíos emergentes. Esta no es una educación de emergencia, no es una educación a distancia, no es una educación online. Los recursos digitales, las plataformas y los Zoom no son suficientes. Entonces es momento de replantearnos y reinventarnos y no pretender volver a hacer las prácticas de la escuela, no pretender reproducir los planes curriculares, porque en estos momentos eso no lo vamos a poder sostener. Ya, como lo decía anteriormente, reducidos los espacios, reducidos los objetos del entorno del niño, toda la cotidianidad, toda su rutina se han visto trastocadas. Los espacios temporales que antes pasaban desapercibidos han tomado en este momento una importancia especial. El tiempo y el espacio son dos conceptos que ubican a los jóvenes, a los niños y a los seres humanos en general
en el mundo. Cuando estas dos coordenadas se confunden o se alteran, hay que pensar en estos momentos en crear un nuevo tercer lugar. Lo llamo a partir del trabajo desarrollado por Levin. Un tercer lugar, me refiero a que no es la casa en la cual estamos confinados, congelados, perdido el tiempo y el espacio, no es el afuera, que es donde está la enfermedad, es lo que nos enferma, es lo que nos tiene congelados. Tenemos que ubicar un territorio diferente para poder desde ahí gestionar la angustia, la incertidumbre y todos aquellos sentimientos y comportamientos que van a ir apareciendo o que ya deben haber aparecido. Como dije anteriormente, la rabia, la tristeza, el desconcierto, el desinterés. Entonces, ¿qué pasa con los pedagogos y los maestros? La pedagogía deviene a una psicopedagogía. ¿Qué quiero decir de esto? Como dije anteriormente, debemos crear un tercer lugar seguro, con todos los recursos, todas las estrategias y todas las acciones que conocemos, para generar ¿qué cosas? Para generar sentido de pertenencia, para generar un territorio común donde haya una comunicación con nosotros, unos espacios sostenibles con compañeros y maestros. Nosotros en el liceo lo llamamos, hagamos comunidad escolar, porque la comunidad escolar nos crea significados y significantes, nos va dando sentido a lo cotidiano. Ahí se crean lazos de colaboración que suelen ser muy permanentes. Entonces, ¿de qué se trata nuestra tarea? De trabajar en un hacer jugando. Juguemos con nuestros alumnos a todo, juguemos a construir, juguemos a crear nuevas cosas, porque jugando se aprende, se juega a toda edad. Los juegos compartidos nos van a dar mucha tranquilidad y el juego arranca desde adentro. Creemos entonces experiencias para romper el aislamiento. Hablemos con nuestros alumnos y usemos el lenguaje para jugar a comer juntos, ya lo mencionó Mónica, jugar a cocinar juntos, escribir y leer en voz alta, actividades todas creadas donde el afecto se sienta, donde el afecto sea perceptible. Vamos abriendo canales de comunicación y creemos fuentes de espacios y tiempos compartidos. Y no permitamos que el aislamiento físico también se convierta en un aislamiento afectivo. Creo que los Zoom, las videollamadas, los mensajes por WhatsApp, tenemos que irlo usando. Creo que hay que convocar a padres en reuniones individuales, convocar a padres a que ellos mismos mantengan una comunicación y toda la corporalidad y la cercanía la debemos ir convirtiendo en palabras. Ya también lo dijo Mónica, imágenes, dibujos, fotos que se puedan comentar y que vayan haciendo una nueva manera de lazo social. Y donde en esos lugares podamos sentir que hay un nivel de distensión, hay un intercambio de aprendizajes significativos a través de las pantallas, porque tendremos que hacer uso de la tecnología, porque en estos días de emergencia se han vuelto útiles e importantes. Y quiero tomar una frase de Tonucci, donde él dice, la casa puede convertirse en una suerte de talleres y laboratorios. En la casa y con el consentimiento y colaboración de los padres podemos sostener experiencias verdaderas y creando rutinas respetando la particularidad de cada niño. Creo que es muy importante pedir la colaboración de los padres en ese sentido. Hagamos un calendario, hagamos una agenda donde el niño pueda ir ubicando lo que le pasa, cómo se siente, con quién quisiera hablar. Y también debemos pensar que desde antes de la pandemia, nosotros los educadores especiales sabemos que la escuela no lo puede todo. Hay chicos que no logran estar en una escuela, pero hay afuera una variedad de matices y una variedad de materiales con los que podemos ir sirviéndonos para crear nuevos y importantes aprendizajes. Y creo que en estos momentos es el momento de aprovechar infinitamente todas esas cosas que nos puede ofrecer la casa.
que nos puede ofrecer las imágenes, que nos pueden ofrecer las fotos. Crear, hacer que las palabras tengan un sentido diferente. Y lo vuelvo a decir, para crear una nueva manera de hacerla social, tan importante como ya lo mencionó Mónica, para que un niño con dificultades y con necesidades educativas especiales, con particularidades, pueda aprender en compañía de los otros, en compañía de un maestro que crea estos puentes donde hay tiempo y espacio compartido. Eso, espero que en lo que dije haya podido contestar alguna de las preguntas, las estuve revisando temprano, pero estoy dispuesta a contestar lo que el resto quiera preguntarme. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Me es grato participar en este conversatorio web. Hacer educación inclusiva en tiempos de pandemia. Cuando la doctora Mónica Franco me invitó, pensamos que sería interesante traer pequeñas viñetas para a través de ellas construir algunas recomendaciones para padres y docentes. Norma Filidoro, una psicopedagoga clínica, en su artículo Una integración que no borre la diferencia, formula la pregunta: ¿incluimos borrando o sosteniendo la diferencia? Y va planteando algunas reflexiones alrededor de la demanda que hace el discurso social a la escuela. Arribando a una conclusión. El principio de igualdad de oportunidades implica dar a cada uno a partir de sus necesidades y sus posibilidades. La igualdad de oportunidades no solo puede realizarse cuando se reconocen, la igualdad de oportunidades solo puede realizarse cuando se reconocen y sostienen las diferencias. Conclusión que me resulta orientadora para pensar la inclusión en una nueva modalidad de educación a propósito de la pandemia. Desde diferentes lugares y funciones he escuchado situaciones que acontecen. El niño pequeño que no se quiere conectar, el adolescente que cada vez que le solicitan la participación apaga la cámara y el micrófono, los comentarios inapropiados de los chicos en el chat que ofrecen las diferentes aplicaciones, los tan difundidos memes de que las madres se convierten en profesoras. Todo lo cual no es sin consecuencias para alumnos, docentes y padres de familia. Comenzamos a observar un conjunto de fenómenos de la migración de la presencialidad a la virtualidad, lo que ya lleva consigo un conjunto de adaptaciones que algunas instituciones lo plantean bastante bien y que en otras se observan prácticas forzadas. Bien, para dar paso a los casos, he elaborado como un subtítulo que se llama Una respuesta posible. P es un niño de 12 años. Cursa el octavo de básica, es nuevo en su actual institución educativa. Se conecta a tiempo a las clases, generalmente es muy puntual. Permanece conectado mientras los profesores explican, pero se repite en todas las clases que cuando se le solicita la participación, apaga la cámara y el micrófono, o abandona la sesión. A veces escribe en el chat que tiene problemas de conectividad. Frente a esto, su profesor de matemáticas lo ha expulsado varias veces de la clase. Y los demás profesores dicen constantemente que no tendrá nota de participación en clases. Cuando una respuesta o una conducta insiste en un niño o adolescente, debería generar una pregunta en el docente. Una pregunta que no es lo mismo que una afirmación. En el caso de P, ¿qué le ocurre a este adolescente? Cuando el profesor se formula una pregunta y no una certeza respecto de su alumno, se abren algunas posibilidades de responder, lo que da paso a la invención docente. P. ¿Tiene dificultades en el vínculo? ¿Se trataría de un adolescente que no consiente esta forma de oferta educativa? ¿Es un adolescente concernido con su cuerpo? Dependiendo de las respuestas, se pueden pensar en algunas formas posibles para que P pueda participar. Por ejemplo, una respuesta escrita, una respuesta sin cámara, una respuesta individual con los docentes y otras formas que no forcen a un chico allí donde no le es posible responder como todos. Entonces, un poco lo que vemos en la diapositiva es desde la escuela hacer una pregunta por el niño y la siguiente que voy a proponer. También en la práctica docente
con necesidades educativas especiales, es importante pensar en no renunciar al acto educativo. Cuando conversaba con una docente sobre las prácticas educativas con niños con necesidades, me comentaba de una educación en casa o educación asistida. Entonces me planteaba la interrogante sobre el acto de educar del docente. ¿El niño o adolescente sigue siendo su alumno en esta forma propuesta? Nuevamente allí se pone en juego la invención para pensar cómo sostener al niño que se desconcentra, que se desconecta, que no lee, que no escribe, que no aprende. La virtualidad le permite algunos recursos en plataformas, en apps. La escuela instituye modos de ser y de estar, y en la escuela se es alumno, se está como alumno. Se abre un espacio simbólico para ese niño a quien se lo reconoce como semejante, pero también como diferente. Cierto es que en estos procesos no quedan por fuera los padres, pero para ello vamos a avanzar más allá de una frase muy común, que hay que considerarla: los padres deben ayudar. Ir a la escuela, ir al colegio implica un corte, un distanciamiento con la escena familiar. En la escuela se aprende haciendo lazo social con otro. Ya lo hacía referencia la doctora Franco. La pandemia nos ha llevado al confinamiento. Ha cambiado estas formas. La escena de la escuela ahora está en casa y no están los pares para interactuar. Así, la mamá de Jota, que es otro caso, dice: ahora entiendo lo que le pasa. Se frustra porque la profesora no lo atiende, no toma su participación. Y cuando esto ocurre, Jota golpea la mesa y el computador. Una vez se quedó dormido y tuve que escribir en el chat como si fuera él. Esta viñeta corta nos permite reflexionar sobre algo que ya está dicho en relación a la subjetividad de la madre y el lugar que el niño ocupa en ella. Pues la imposibilidad del niño conmueve a la madre y la mueve a tomarlo, inmovilizando la producción de saber y posibles soluciones del niño. La escena escolar en casa produce una confusión en las funciones de la cual deben estar advertidos los padres para poder tomar un distanciamiento. No es contingente que la palabra distanciamiento sea la misma que circula y a la que nos exhorta la pandemia. Miguel Bassols, un analista español, acuña el sintagma distanciamiento social, acercamiento subjetivo. Lo que traigo como propuesta para los padres en relación a lo escolar: tomar distancia, pero a la vez acompañar. Acompañamiento que implica hacer presencia sin invadir. Lo escolar debe implicar la participación de los padres, cuidando que el niño sea responsable por sí mismo. Finalmente diré que la inclusión en tiempos de pandemia nos lleva a repensar a docentes y a los padres respecto del rol, del lugar y la función. En tanto, la educación ha experimentado un giro fundamental y la oferta educativa debe sostenerse a partir de un vínculo en el que no hay presencialidad. Muchas gracias. Gracias también a todas las panelistas. En este momento vamos a revisar el chat primero. Creo que las panelistas lo tienen también. Primero queremos agradecer la conectividad de tantas partes del país y fuera del país. Hay alguien que nos saluda desde la Argentina. Qué bueno, esto es lo bueno de estar en las redes. Podemos estar desde sitios muy lejanos, ¿no? Y de todas partes del país. Que reciban un cordial saludo a las personas de fuera de Guayaquil. A ver, si veo preguntas aquí. Aquí dice que saludan del Cantón Balao, desde Puerto Viejo, de Moraspungo, Pangua, Cotopaxi, del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte. La charla sí se está grabando y se pondrá en todas nuestras redes. Aquí Jorge Pineda pregunta qué hacer cuando el alumno de educación básica no tiene el apoyo de sus padres para el proceso de aprendizaje y no entiende alguna clase. ¿Quién de las tres contesta, por favor? ¿Cuál se anima? Mónica, capaz tú. Sí, Soledad ya lo había respondido, ¿no? El tema de la necesidad
de buscar esas reuniones que se hacen tanto al inicio del año escolar con todos los padres de familia, un poco para situar digamos, la realidad en la que nos encontramos ahora, pero también esas reuniones particulares dependiendo de las necesidades de cada caso para orientar de qué manera puede darse la asistencia en casa para los procesos que están construyendo los maestros a través de las plataformas. Creo que es muy importante tener esos espacios de diálogo y de apertura con los padres de familia. Yo había planteado también la necesidad de construir algunas guías o apoyos de trabajo para el padre, porque el padre de familia no necesariamente es un educador. A veces la excepción nos da con que sí tenemos un padre de familia que es un maestro, ¿no? Pero no es lo usual. Entonces, orientar a los padres de familia en qué es lo que la institución educativa espera de él en un momento determinado. Okay. Ahora, nosotros en el colegio, el distrito ya lo ha dicho, no es momento de poner tanto énfasis en el currículum. De hecho, los currículum están siendo ajustados y creo que una videollamada o un material vía Hotmail o chat puede aclarar. Y yo sí creo muy fuertemente que los pedagogos y las maestras deben bajar un poco el nivel de ansiedad de los padres por aprender. Es decir, este año es un año particular, se van a aprender cosas, pero hay que ir respetando los tiempos y las particularidades de cada niño. Y yo creo que eso es bien importante si a unos padres de familia se les dice desde el colegio o desde la maestra con la cual el niño tiene más cercanía. Creo que los vínculos se han vuelto muy importantes en estos días. Entonces me parece que la manera más fácil de que un niño no entendió, bueno, una llamada al padre, una llamada al niño, dime lo que no entiendes, escríbeme que no entiendes, y usar el material. Creo que las psicopedagogas tenemos muchos recursos a mano a través de las imágenes. Okay. Es lo que se ocurre. Aquí hay otra consulta, creo que tal vez, bueno, dice que es el Asperger. A ver, el síndrome de Asperger es un síndrome que está dentro del espectro del autismo. Nosotros normalmente en el liceo no manejamos tantos diagnósticos, sino que nos manejamos con chicos que tienen trastornos en el área de la comunicación y la relación. Normalmente un chico con Asperger es un niño o un joven que tiene dificultades en relacionarse, que a veces tiene temas recurrentes de interés, no le cuesta tanto aprender porque generalmente tienen una gran memoria, tienen dificultades en la comprensión de textos un poco más complejos, pero me parece que tienen muchas posibilidades de incluirse a los niños con estas características, en tanto en cuanto haya un contexto que lo entienda. Es como dijo Mónica anteriormente, no depende tanto del chico ni de la familia, depende en el contexto donde ese niño va a aprender o se va a desarrollar. Sí, y un poquito para concluir lo que está preguntando Fernando, ¿cómo se le puede enseñar a estos niños? O a las personas que tienen este síndrome. Yo creo que es difícil generalizar, porque creo que cada niño es un mundo. Cada niño es un mundo, cada niño reacciona de manera particular. Nosotros en el colegio no podemos repetir un programa para un niño que viene con un mismo diagnóstico, porque cada niño es muy particular. Y creo que yo lo dije también en el escrito que compartí con ustedes, es muy importante que el psicopedagogo o la psicopedagoga conozcan a este joven o a este niño con el cual van a trabajar. Sepan cuáles son las habilidades, sepan cuál es el canal por el cual él aprende. ¿Es el visual? ¿Es el auditivo? Porque a veces simplemente la palabra no es suficiente. Necesitamos de una imagen o necesitamos de una explicación adicional. Un niño con Asperger nos ha dicho a nosotros en el colegio, no me digas tantas palabras porque entonces no entiendo nada. Dime en una sola palabra qué es lo que tú quieres que yo haga. Entonces creo que es bien importante el vínculo que se tiene. Okay. Aquí hay dos preguntas que se relacionan. En caso de estudiantes universitarios con discapacidad auditiva, ¿qué estrategias sugieren ustedes para
fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje online. ¿Cómo podemos enseñar a un estudiante que no habla pero sí escucha? ¿Qué puedo desarrollar en él? Mónica, que se maneje en la universidad. Bueno, yo quería en algún momento contar una experiencia de por qué me vinculé de alguna manera ya hace ya muchos años con la inclusión y eso me llevó también a ser parte activa de las políticas públicas en cuanto a lo que el Ministerio de Educación ha aportado también para la inclusión educativa. Y es que alguna vez llegué a una clase y era el primer día de clase en la universidad y me encontré con un estudiante ciego. Y fue para mí una ruptura entre lo que había sido Mónica Franco como docente antes de eso y después de eso. El entender que había allí un ser humano con deseos de aprender y que yo no tenía la más mínima idea de cómo lograrlo. Entonces, en el caso de ya han pasado los años, no me fue bien en esa experiencia, de hecho es algo que todavía rebota allí en mi memoria con ciertas dosis de culpabilidad. Pero luego he entendido que son procesos que uno va pasando como docente y que va aprendiendo a construir nuevas herramientas, nuevos recursos para poder atender la diversidad. En el caso de los estudiantes sin audición, con una debilidad en la audición, felizmente hay muchos recursos disponibles en cuanto a software. El mismo Google tiene uno que se llama Google Talk, que permite de alguna manera auxiliar a estudiantes con ese tipo de dificultades. Creo que los docentes que tenemos acceso a múltiples recursos a través del Internet, podemos navegar y encontrar una forma de ayudar a nuestros estudiantes. No siempre de la misma manera, pero sí buscando un recurso que nos sea útil, como decía Soledad hace un rato, dependiendo de las características de cada caso. La tecnología da muchos recursos y es importante ubicarlos y aprender a usarlos según las necesidades que tengamos que atender. Para Mónica hay otra pregunta. El estudiante desde su casa se ve con muchas tareas, es como si el espacio y el tiempo en las casas no se toma en cuenta para enviar trabajos, que los chicos recurren a YouTube y otras fuentes, y eso demanda otro tiempo que no es como si fuera en el colegio. Bueno, yo creo que esto no es solamente en el caso de la inclusión. Creo que es un tema que se da en general en los procesos educativos de la forma como los estamos viviendo ahora. Y esto depende mucho del criterio que tiene el docente en el aula virtual, pero también de las políticas que las instituciones educativas son capaces de construir para direccionar a los docentes. Yo creo mucho en la administración del talento humano en los centros escolares. Y creo que en eso es fundamental, son fundamentales las cabezas que dirigen un proceso al interior del centro educativo, ¿no? El orientar al docente en cuanto a la dosificación de tareas, en cuanto a la dosificación incluso de tiempos de conectividad. Decía en uno de los casos de Mariana, el estudiante está conectado a lo mejor en exceso. Entonces, habría que reconocer, y todos los que somos docentes hemos estudiado algo de psicología evolutiva, algo de psicología general, y sabemos cuál es la cantidad de tiempo disponible para lograr atención en un estudiante. Si el estudiante está frente a una pantalla y nosotros lo convocamos demasiado tiempo, puede ser que él en la misma pantalla busque otros recursos y pierda la concentración. Lo mismo ocurre con las tareas. Hay tareas que son necesarias y hay tareas que no siempre van a ser necesarias. Es el docente el que tiene que saber discriminar hasta dónde llegar con una tarea y si es que la tarea es realmente útil. Útil, como decía hace un rato, no solo porque me permite
verificar que se ha captado un determinado contenido. Eso es, en este momento, no es lo más importante. Lo más importante no es el contenido, lo más importante es el poder aproximarse a una nueva forma de aprender. Y creo que en eso las instituciones educativas corporativamente deberían insistir. ¿Qué hacer con las familias que no tienen acceso al Internet? Bueno, ahí sí la pregunta es dolorosa, ¿no? Yo creo que hay múltiples posibilidades de lograr. El Ministerio de Educación lo está haciendo a través de la hora que tiene disponible la franja educativa en los canales de señal abierta. También hay diferentes programas a través de la radio en distintos horarios. Hay otras formas de lograr un acercamiento de los jóvenes y de los niños y niñas a procesos educativos mediados a través de la televisión o de la radio. No son lo único, pero son importantes y creo que deberían fortalecerse. Actualmente la universidad está presentando un proyecto al municipio de Guayaquil para hacer una televisión educativa a través del canal educativo que tiene la Católica. Ojalá que logremos sacar adelante el proyecto y eso nos va a permitir, por ejemplo, tener una franja disponible para teleclases en las 4 áreas fundamentales del currículum, en esta visión de currículum compactado por la que ha optado el Ministerio de Educación, para atender a niños desde el 5º año de básica hasta el 10º año de básica. Es una propuesta de la Católica. Ojalá logremos que el municipio o la prefectura respalden este proyecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué puede hacer el padre de familia con niños con discapacidad múltiple para la adquisición de habilidades en la vida cotidiana? Yo sugeriría, hay algo que se llama la comunicación total. Gestos, imágenes, fotos, para poder ir enseñando paso a paso. Es difícil decirlo así en general, pero un niño con discapacidad múltiple significa que tiene dificultades en su audición, dificultades tal vez en su movilidad, por lo tanto hay dificultades de lenguaje. Creo que hay lenguaje gestual, hay lenguaje de imágenes. Hoy en día hay mucha cosa que se puede ver a través de la pantalla y si no hay la posibilidad de pantallas, yo me inclinaría por ir desde lo concreto a ir poco a poco llegando a lo simbólico. Lo concreto me refiero a objetos concretos para luego pasar a imágenes, pasar a fotos. Yo básicamente mi trabajo tiene que ver con la comunicación. Yo creo que esa es la primera área en la que hay que trabajar, en que haya un sistema para comunicarse. Primero que aprender cosas. Independencia, autonomía, es decir, le enseño a lavarse los dientes, le pongo fotos del cepillo, de la pasta, si no tengo fotos, recortes de revistas o del periódico, donde hay una tarjeta donde el niño vaya pudiendo decir, quiero comer, una imagen de comida, quiero escuchar música, quiero ir al baño y ya, como le digo, paso a paso ir trabajando para que ese niño aprenda autonomía e independencia, porque en la comunicación está todo. Si no hay una comunicación, así sea a través de imágenes, es muy difícil transmitir aprendizaje. Yo recomendaría trabajar en la comunicación antes de cualquier otra cosa. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo garantizar la accesibilidad y los ajustes del aprendizaje a distancia? Bueno, yo diría que en la tónica de lo que estamos manejando, las 3 expositoras, lo más importante en este momento no es el que se introduzca un nuevo conocimiento, no es que el estudiante logre
un resultado de aprendizaje previsto en el currículum. Lo importante es, desde mi perspectiva, son dos cosas. El chico viene siendo atendido ya y por lo tanto ha logrado ciertos resultados. Creo que hay que fortalecer y mantener esos resultados. Y en segundo lugar, creo que hay que diseñar una estrategia de atención mucho más participativa, activa, en el que el estudiante construya lo que es su vida a partir de rutinas, de procesos que le permitan al alumno aprender mientras va haciendo cosas. Ahora que hablaba Soledad, en cuanto a comunicación, hay un software muy interesante que lo encontré en estos días que se llama Verbo y que es un software digital que el chico se conecta, lo dejé ahí en los links, se conecta al software y entonces le dice, por ejemplo, que exprese qué es lo que siente. Si el chico dice dolor, entonces le pone una serie de láminas para que vaya escogiendo qué le duele. Le duele la pierna, le duele la cabeza y va construyéndole aparte la oración. Entonces es muy importante ese tema, ¿no? El trabajar en los procesos de comunicación, de expresión, de lo que el estudiante vive en este momento, ¿no? Hablar de la realidad. Otra cosa que también vi que es interesante y también lo mencionó Soledad es el hecho de ayudarlos a construir como una especie como de diario, de bitácora de lo que se está viviendo, para que ellos puedan leer, conversar, dialogar y expresar sus sensaciones que a veces pueden ser, pueden producirles desconcierto, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una pregunta en el bloque de preguntas y respuestas. ¿Es posible pensar en una educación a prueba de futuro? ¿Cómo garantizar la accesibilidad y los ajustes del aprendizaje a distancia? Y una pregunta que se repetía mucho en el chat, ¿cómo apoyar a para que los padres de familia se involucren con sus hijos, incluidos niños y niñas con discapacidad? Creo que ya se los he escuchado a ustedes, pero como es reiterativa la pregunta, creo que podríamos volverlo a repetir o ahondar un poquito más, ¿no? Como el tema de los padres de familia. Algunos dicen que no apoyan a sus hijos. Es difícil. Yo quería señalar, perdón, Soledad, precisamente darle la palabra a Soledad porque Soledad es una de las fundadoras del Liceo Los Andes, que es un colegio que tiene una amplia trayectoria en hacer inclusión de calidad en la ciudad de Guayaquil. Y creo que tiene una serie de recursos y de experiencias que pueden ser muy ilustradoras, sobre todo en lo que Soledad señalaba hace un rato, que es el tema de construir un ambiente afectivo que favorezca el desarrollo del niño que tiene necesidades educativas. Soledad, si tú lo amplías, por favor. Sí, bueno, desde mi práctica profesional en el liceo, es un trabajo que hay que ir paso a paso, ¿verdad? Hay que trabajar con los padres en el sentido de que conozca a su hijo, de que hay ciertas expectativas. Generalmente los papás, sus expectativas siempre son muy altas en relación a lo que su hijo puede o debe aprender. Creo que hay que ir poco a poco reubicando. Nosotros, el apoyo de los psicólogos son muy importantes, probablemente Mariana también tenga algo que decir al respecto. Es decir, porque tampoco es fácil, por eso yo empecé diciendo la frase, es difícil. Tampoco es fácil para los padres que no han sido maestros en este momento ponerlos a trabajar con su hijo. Yo creo que hay que facilitar en este momento la situación en el sentido que yo lo dije en mi intervención. Es decir, hay que crear un vínculo afectivo, una situación en el que el joven o el niño que ha perdido los contactos que son significativos para él en la escuela y en el momento de aprender. Los niños con necesidades educativas especiales les cuesta muchísimo generalizar, es decir, aprendo con esta persona, aprendo en este lugar. En la casa no estoy sometido a aprendizaje, mi mamá no es mi profesora. Entonces hay que ponerse también en la situación de los papás. Es complejo la situación de mucha exigencia a través de los padres. Por eso yo insistía en que la psicopedagoga, el maestro, debe crear una situación de aprendizaje o de conectividad
muy sostenida por el vínculo afectivo para que haya una situación de tranquilidad para poder desde ahí enseñar. Nosotros no podemos convertir de la noche a la mañana a los padres en maestros, porque no están capacitados para eso. La función de ellos no es esa. Tenemos que llegar a un consentimiento, yo lo he dicho y creo que Mariana lo puede ampliar, un consentimiento con los padres en el sentido de que qué es lo que le vamos a pedir a ellos. Creo que las reuniones, creo que la intervención de los psicólogos, creo que hay que tener la posibilidad de escuchar mucho a los papás lo que ellos tienen que decir. Yo decía también en mi intervención la necesidad importante de que ellos mismos tengan una reunión entre ellos. Es importante que el maestro genere reuniones entre todos los papás de los niños que son parecidos en sus maneras de aprender, para que entre unos y otros vayan conversando la situación. Pero es una situación compleja, es difícil ponerle expectativas a los padres muy altas. Creo que más vale hay que tranquilizarlo y, como yo decía, ir diciéndole, lo vamos a aprender, vamos a buscar la manera de llegar, vamos a encontrar la forma en que usted pueda cooperar. Por ahí, no sé si Mariana quiere agregar algo más. Sí, yo quería pedirle a Mariana, porque también ella tuvo una batería de preguntas, y que si ella puede contestar todo lo que ya no haya sido tratado para avanzar en este periodo de preguntas y respuestas. Bueno, sí, agregando a lo que dice la doctora Soledad Ramírez, me parece, coincido con ella en que los padres son como un universo bastante complejo de tratar. Desde mi experiencia en algún momento en los departamentos de consejería de instituciones educativas, los padres con un niño con necesidades educativas especiales muestran muchas resistencias, ¿no? Creo que es importante allí tal vez importante ubicar como en el caso por caso de lo que cada situación familiar o cada padre, digamos, pueda traer, digamos, a la escuela o al colegio, pero ubicando que la dificultad de un niño, ¿verdad?, o de un adolescente, marca también una imposibilidad para los padres. Es un poco lo que yo traía a partir del caso de Jota, ¿no? Es un niño que se frustra, es un niño que golpea, y frente a eso la madre se corre de su lugar para querer intentar, digamos, ocupar el lugar de Jota. Entonces creo que es importante mencionar, pues, el tipo, digamos, de abordaje que se va a hacer con los padres. Es importante esa comunicación que los docentes pueden tener con los padres, porque me parece que un punto importante de la educación en esta modalidad es un acompañamiento, tanto el acompañamiento que se da al niño como el acompañamiento que se da al padre. Creo que por allí un poco iría mi respuesta en relación, digamos, a cómo motivamos, a cómo incentivamos a que los padres participen dentro de este proceso, ¿no? En relación a lo que me pedía la arquitecta María Eloísa, yo había recogido algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué herramientas podemos utilizar cuando un niño llora en la clase virtual? ¿Cómo se trabaja a un niño en crisis con necesidades educativas especiales? Sugerencias para el acompañamiento emocional en edad escolar. Bueno, voy a plantear un poco que esta pregunta estaba formulada por psicólogos, entonces está referida a lo que un psicólogo podría hacer, ¿no?, como un acompañamiento. Si bien es cierto, los psicólogos tenemos ahora la posibilidad de hacer una atención virtual, y yo podría plantear como un punto importante, si bien no está nuestra presencia, no está nuestro cuerpo, pero podría yo ubicar que existen como dos objetos que intervienen de manera fundamental para este acompañamiento con el niño, que es nuestra voz y nuestra mirada, ¿no? La voz, tanto, digamos, cómo nos podamos dirigir a ese niño, la modulación que empleemos, ¿verdad? También en cuanto, digamos, a la mirada, porque la mirada a veces puede ser un objeto que sostenga a un niño, como puede ser también un objeto que lo perturbe. Entonces va a depender, digamos, si un niño consiente la cámara, si un niño no la consiente, si la consiente, ¿verdad? Creo que son, digamos, dos objetos, como yo digo, que nos permiten hacer ese acompañamiento en la virtualidad, en tanto, digamos, no está nuestro cuerpo y no está nuestra presencia. Había otra pregunta de cómo ayudar a un niño en crisis, en una urgencia subjetiva, me parece, también estaba formulada por una psicóloga. Bueno, realmente allí es importante cuando un niño entra en una crisis,
Muchas veces se necesita el cuerpo, pero puede sostenerse, digamos, vía la palabra, como prestar palabras tal vez a aquello que un niño en un llanto o en una urgencia, no necesariamente un llanto en una urgencia objetiva, pueda como apalabrar aquello, digamos, que lo acontece, aquello que lo angustia. Me parece que podría ser una posibilidad de trabajo con una especialidad, obviamente, con una especificidad en el campo de lo que hace un psicólogo clínico, pero también como una orientación para lo que podría ser un docente, que un niño llore, como hacía en la pregunta, o que un niño no se quiera conectar, ¿no? Me parece que son puntos importantes. No exponer al niño. Creo que, por ejemplo, la posición del docente que lo expulsaba cada vez que el niño se desconecta no es obviamente una mejor salida. Tal vez posibilitarle otra forma de participación, no exponerlo también a un niño al que probablemente la intervención en el micrófono, abrir la cámara, pueda producir algún punto de perturbación. Por eso mi orientación era preguntarnos con respecto a qué le ocurre a ese niño. Creo que es un poco por allí, recogiendo, arquitecta, las preguntas que habían sido formuladas por los psicólogos participantes del conversatorio. Bueno, yo les quiero agradecer a las 3 y unos pocos minutos para quienes nos están escribiendo sobre el interés que tienen en el diplomado en inclusión educativa, atención a la diversidad en el aula. Quiero indicarles que este diplomado fue diseñado por la doctora Franco y la doctora Mariana participa mucho también del mismo. Así que este sirve para, yo creo que quisiera darle la palabra a Mónica, a Mariana, pues Soledad también es una persona cercana a la Universidad Católica, ojalá que nos acompañe en esta edición. Mónica, ¿cuál es el fin de este diplomado? Bueno, este diplomado tiene ya algunos años que lo venimos desarrollando en la Universidad Católica y ha ido perfeccionándose, ha ido profundizando en algunas áreas. Cuando se lo diseñó tenía un objetivo fundamental, habíamos pasado a un sistema nacional inclusivo, me interesaba mucho la docencia del sector público porque de repente tenían 3, 4 estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula y no sabían cómo atenderlos. Entonces este diplomado hace un trabajo especial en el tema de adaptaciones curriculares, por ejemplo, cómo lograr hacer adaptaciones o acomodaciones curriculares según el diagnóstico del caso de que se trate. Desarrolla también metodologías para trabajar en la inclusión, hace un poco de exploración en las características de cada una de los tipos de necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas con la discapacidad. Revisa también los procedimientos que los maestros deben seguir, en el caso de los maestros públicos, los procedimientos que deben seguir según lo que está declarado por el ministerio. Y en general creo que es un aporte importante para quienes están en el sistema educativo público y también en el sistema educativo particular que no hayan logrado trabajar sostenidamente sobre la inclusión. En ese sentido, hay una visión técnico-pedagógica, pero también hay una visión sostenida desde el orden de lo psicológico, que es lo que trabaja Mariana. Mariana, le doy la palabra. Bueno, sí, particularmente en el diplomado yo trabajo el módulo que se llama adaptaciones curriculares y el módulo, vamos a decir que tiene como dos partes fundamentales. El uno es hacer un análisis del currículum nacional y cómo el currículum, a partir de su reforma del 2016 y su enfoque, digamos, de un enfoque de un lineamiento de flexibilidad y de acoger lo heterogéneo, da paso a las adaptaciones curriculares. Trabajamos el currículum y hay otro momento en el que vamos a trabajar propiamente aquellos documentos o aquellos procesos que nos van a permitir llegar a la construcción de la adaptación curricular. Es decir, vamos de lo macro, lo meso y lo microcurricular. Y como decía la doctora, por ejemplo, trabajamos casos que son propios de la experiencia de cada docente,
y ellos a partir de esos casos trabajamos un modelo de informe psicopedagógico en el que exponemos esos informes de los docentes participantes o también de los psicólogos, y a partir de eso, bajo mi acompañamiento, hacemos una propuesta de adaptación curricular, porque obviamente creo que también es un punto que lo he sostenido yo en lo que he traído. La adaptación curricular es en nombre de un niño, ¿no? No se la trabaja con tips, no es una cuestión que se la piensa para todos los niveles y para todos los cursos, sino que está ligado a la situación en particular de un niño en su año de básica, con un grupo determinado y en una institución respectiva. Eso es lo que yo un poco podría mencionar del diploma. Y otra cosa que me olvidé de decir, que es muy importante también en este diplomado, es cómo el centro escolar opta por un modelo de inclusión. Entonces, ¿qué características debe tener el centro escolar? Todo el conjunto de la docencia, la organización de la administración educativa, que debe respaldar ese modelo inclusivo. Formas de comportamiento deseables en la docencia, la forma como se tiene que buscar el relacionamiento con los padres, es decir, toda una visión adecuada, más bien orientada a que el docente comprenda que la inclusión no solo se hace en el aula, y que por lo tanto, y esa es una cosa que yo le anoto, y que por lo tanto tiene que demandar un espacio favorable a la inclusión, demandarlo y construirlo, porque no es fácil hacer inclusión en la institución pública, pero cuando el docente tiene una visión clara de cómo debe ser un centro inclusivo, va a poder señalar a las autoridades del centro escolar, pero también a las autoridades educativas, léase en este caso el distrito, qué es lo que debe priorizarse para poder tener un modelo inclusivo en funcionamiento. Para empezar, yo recuerdo que en el primer diplomado en el que yo trabajé como docente, creo que fue el primero y el segundo, no recuerdo bien, teníamos docentes de la zona de Monte Sinaí, y de repente nos encontrábamos con que en el aula tenían alrededor de 12, 15 estudiantes con necesidades educativas especiales diversas. Entonces, mirar en esas condiciones, desde mi perspectiva, no es posible que el docente pueda atender adecuaciones o acomodaciones curriculares para todos los estudiantes que lo requieren, y muchas veces lo que hace es obviarlo. Darle el espacio, pero no necesariamente atender sus necesidades dentro del aula. Entonces, allí, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando el sistema, porque ahora que la matrícula en los establecimientos públicos no la hace la institución, sino que la hace directamente el distrito o la subsecretaría, que ordenan tantos niños para tal grado en tal escuela, sin hacer una revisión de qué tipo de estudiantes son los que van a llegar al aula. Entonces eso conspira contra el mismo objetivo del Ministerio de Educación de hacer una educación de calidad que además es inclusiva. Entonces ese tipo de cosas es como darle herramientas al docente para que pueda, desde su pequeño espacio, aprender a construir espacios no excluyentes dentro del sistema. Ok, bueno, en realidad hemos tenido el privilegio de que pueda explicarse el diplomado por su autora y por quienes están acompañándonos en esta enseñanza. Quería yo decir que se opta por un diplomado porque efectivamente hay que dar una solución rápida a quienes necesitan de esos conocimientos. El diplomado está dirigido a los docentes y pues bueno, ahí tienen un enlace donde vamos a también hacer una atención personalizada. Quiero volver a agradecer a todos quienes nos acompañaron. Esta es un área de la educación continua que hace un acercamiento a la comunidad con temas en los cuales capacita con el lema de la Universidad Católica, Ciencia y Fe. Les agradecemos mucho a las panelistas, a Yanela por el apoyo y a quienes nos han acompañado, y quisiéramos que nos sigan acompañando en nuestros conversatorios. Hasta pronto, que estén muy bien.
Gracias a todos. Gracias por el espacio. Gracias, pasen Gracias. bien. Una Gracias. excelente Diana, noche. gracias. Gracias. María Luisa, Yanela, gracias. Gracias a ustedes.